Hola, ¿qué tal? Y bienvenido de nuevo a Medicina Aplicada. El día de hoy hablaremos de algo que siempre preguntan los pacientes: ¿cómo sé realmente que estoy en control de la diabetes? Para esto hablaremos de algunos parámetros que han sido establecidos por la American Diabetes Association. Esta academia está dedicada solamente al control, al estudio, a las pruebas, al análisis de todos los grupos etarios que padecen diabetes, tanto de diabetes tipo 1 como de diabetes tipo 2. Y es por eso que hablaremos de esto en este video, para que tú sepas cuándo estás bien controlado y cuándo necesitas hacer un ajuste a tu tratamiento y que por ende debes consultar a tu médico. El primer punto es determinar realmente cómo saber si mi diabetes está controlada. Una de las maneras en las que nos damos cuenta si estamos controlados o no es mediante ciertas pruebas serológicas o que pueden hacer también bajo el pinchazo que hacemos en el dedo. Las metas de control en un paciente debe de ser al menos de 7% de la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada ayuda a saber más o menos, conforme la vida media del eritrocito, cuánto de glucosa hemos manejado en esos últimos 3 meses. Sin embargo, existen algunas contraindicaciones de las cuales no podremos hacer uso de la hemoglobina glucosilada, como serían anemia falciforme, el utilizar productos que estimulen la eritropoyesis, como la eritropoyetina, la enfermedad renal, y algunos estados donde se pierda sangre por ya sea sangrados o deficiencias nutricionales. Un nivel bajo de hemoglobina nos dará un falso negativo del nivel de hemoglobina glucosilada y por lo tanto tendremos que utilizar otros métodos. Pero bueno, con un 7% o menor estaremos en un adecuado control. Mayor de eso, pero no más del 0.2% o el 0.3% nos podremos considerar muy cerca del control. Y alrededor de 8% nos consideraremos fuera del control para un paciente adulto joven o joven que no tenga ninguna otra comorbilidad. Sin embargo, para los adultos mayores, pues sí les damos un poco más de chance. Llevamos este límite a un mayor a 8%. ¿De qué depende esta tolerancia? Pues depende principalmente de que este paciente nos preocupan más las hipoglucemias que realmente el control, ya que se ha visto que a lo largo del tiempo el ser tan estrictos con el control de la glucemia, aunque sí previene mayor daños micro o macrovasculares en estos pacientes, la diferencia no es tanta, pero sí aumentan los episodios de hipoglucemia. Ahora bien, ¿cada cuánto debo hacerme este estudio? Pues para iniciar, en un paciente que recientemente es diagnosticado con diabetes se debe de hacer entre cada 3 y 6 meses hasta llegar a un control. Una vez llegado al control, este se puede hacer cada 6 meses o al menos 2 veces por año para saber realmente cómo estamos haciéndolo. Sin embargo, pues hay que saber que existen otras medidas con las que nos podemos dar cuenta si estamos al día tomando en cuenta estos controles. Y eso es que en ayuno un paciente controlado debe de estar entre 80 miligramos y 130 miligramos como límite alto. Esto debido a que como no se ha consumido alimento, tenemos como una reserva que está siendo consumida durante estos minutos y es entonces que nos da el tiempo de mantenernos con energía durante la noche, por ejemplo. Es muy importante que el paciente diabético no exagere sus periodos de ayuno y por lo tanto en la primera hora después de haber despertado, desayune. Posteriormente, después de haber consumido los alimentos, ¿cuánto es el límite que debería de estar un paciente controlado? Las guías nos hablan de que este control no debe ser mayor a 180 miligramos por decilitro. Se supone que este ya es un paciente controlado y que lleva un tratamiento ya sea con hipoglucemiantes orales o con insulina. Como tercer punto, la mayor parte del control que se puede hacer con el pinchazo que hacemos con la glucometría capilar, que es simplemente orientativa de que estamos haciendo un control adecuado. Existen otros métodos como por ejemplo estos nuevos sensores que se colocan en la parte de debajo del brazo y que nos dura más o menos 15 días y nos da un reporte prácticamente cada minuto de cómo estará nuestra glucosa. Sin embargo, no es tan accesible para todos los pacientes y representa un gasto algo elevado para quien no lo puede hacer. Sin embargo, en pacientes tipo 1 o en pacientes tipo 2 que deseen llevar un control estricto de su glucemia, son una adecuada herramienta al menos en los primeros meses en que estamos conociendo la enfermedad. Por el costo y la inaccesibilidad para todos, no se han recomendado como una terapia que pueda implementarse en todos, pero más o menos nos entrega un reporte de esta manera, en donde tenemos el reporte minuto a minuto y las horas que hemos utilizado este dispositivo, que nos habla tanto de episodios de hipoglucemia como de hiperglucemia y cuánto tiempo hemos estado en control, que eso es lo que más nos interesa. La hemoglobina glucosilada, la desventaja es que no nos da esas partes de hipoglucemia, que este sensor sí nos lo dice, y es entonces que podemos hacer, si el paciente utiliza insulina, los ajustes pertinentes y no estarlo pinchando cada hora o cada 2 horas después de los alimentos.
Así también en este reporte nos refieren estas gráficas para darnos cuenta de qué tan bien estamos llevando nuestro tratamiento y el tiempo y los días que se ha visto beneficiado el paciente, que más o menos duran entre 14 y 15 días estos sensores. El precio es de 4.500, 4.800 pesos en México y pues vienen 2 sensores, entonces nos duraría un mes este chequeo. Les digo, la inversión es bastante alta, pero valdría la pena, o al menos vale la pena que ustedes lo conozcan, y valdría la pena a lo mejor la inversión en un paciente que tenga los recursos y que quiera saber bien cómo está controlado. Por último, lo que más se debe de evitar en estos pacientes, ya sea con hipoglucemiantes orales o que estén con insulina, pues son las hipoglucemias, debido a que estos cuadros sí nos pueden llevar a datos importantes o incluso predisponer a la muerte a los pacientes. Un tratamiento inadecuado con insulina nos puede llevar a una hipoglucemia. Un tratamiento inadecuado con hipoglucemiantes orales, exactamente la misma situación. Por lo tanto, en un paciente diabético consideraremos una hipoglucemia por su peligrosidad a partir de los 70 miligramos e incluso en los 80 en los pacientes que tengan más de 70 años. Hablemos de 3 niveles dentro de las hipoglucemias, en donde tendremos rangos debajo de 70 y hasta 54 como un nivel 1, en donde se supone que nuestro cuerpo empieza a ser reactivo y activar ciertos mecanismos contrarreguladores, que nuestro cuerpo empieza a activar estos mecanismos para el déficit de glucosa y entonces compensar y no llegar a la hipoglucemia. En este momento podemos empezar a tener ciertos síntomas que puedan ser neuroglucopénicos o simplemente nerviosos, que nos hablarán de la respuesta que estamos teniendo, de la adaptación. Sin embargo, cruzando los 54 miligramos por decilitro, es frecuente que ya se presenten los síntomas de neuroglicopenia, que es cuando el paciente empieza a estar somnoliento, la frialdad de manos, taquicardia, ansiedad en general. Se pueden presentar muchos de estos síntomas, y que lo peligroso en el paciente diabético, al tener un daño nervioso y no tener una respuesta simpática refleja adecuada como lo harían cualquier otro paciente, puede que no presente ni siquiera ninguno de los 2 síntomas en estos niveles. Y es por eso que cualquier hipoglucemia que se presente, el paciente se le debe de brindar entre 15 a 20 gramos de glucosa y monitorizar 20 minutos después para saber que esto haya corregido. En otro video abordaremos más a fondo la hipoglucemia para que quede más claro. Gracias.